Seguimos aquí en Desarmando la Mañana, aquí en la AM Contacto, 1460 kHz, y en comunicación con Maximiliano Borges, periodista de la página Las Bases de Morón, y hombre, bueno, del portal Mariano Moreno, que ha publicado recientemente un trabajo allí en una nota en página 12, que grafica un poco, vamos a decir, uno puede hablar de caída de la producción, de pocas ventas y qué sé yo, pero cuando uno tiene que hablar del lugar donde vive, de las calles que camina, Maximiliano lo refleja en esa nota. En el oeste se vive dura la crisis. Buenos días, Maximiliano. Maxi, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Uh-huh. Bueno, el tema es recorrer lo que conocemos nosotros el oeste y decir, recorrer aquí, bueno, donde estamos nosotros en Padua o de donde mayormente uno vive, que es en Morón, pero en Ituzaingó y todo, y ver cómo van cayendo las empresas, los negocios. Vos lo ponés muy patente en la nota que escribiste en página 12. Sí, sí, tal cual, Gabriel. Bueno, yo vivo en Morón, en mi caso transito cotidianamente el oeste, como vos y como tantos otros compatriotas, bueno, y hay dos cuestiones, ¿no? Hay primero los números que refleja el gobierno nacional a través del polémico INDEC, que no solamente está intervenido por este gobierno, el INDEC, sino que miente descaradamente, pero después está la única verdad, que es la realidad, ¿no? Y en Argentina la decadencia política, económica, social, cultural de estos últimos 2 años y medio, que en realidad comienza un poco antes, por supuesto, ¿no? Se nota a diario y es dramático. En nuestra provincia de Buenos Aires, en nuestra zona oeste en particular, que es el artículo este que yo publiqué ayer en página 12, la situación es peor aún, porque hay datos que no están en los medios nacionales, porque, no sé, por ejemplo, los datos del Observatorio del Conurbano Bonaerense, que pertenece a la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es una universidad prestigiosa, nacional, nuestra, del conurbano bonaerense, que lo que ellos plantean, que hay hoy en la Argentina, el desempleo estructural ronda el 13%, el 13% de la población económica activa, cuando, según la última medición del INDEC, el 9,7% de la población económica activa de la provincia de Buenos Aires está sin trabajo, ¿no? Está desempleada. Es dramático. Y hay una situación que a diario se pierden en promedio 400 puestos de trabajo en todo el país, cierran fábricas, cierran comercios, no sé, por ejemplo en Morón hubo un 35% de caída de los comercios gastronómicos en estos últimos meses. Digo, como otro dato, claro, la gente no va a comer afuera, la gente no va a tomar un café, ¿no? Y a diario esto se nota, ¿no? Sí, lo que todos vemos y en algunas partes sensibles, digamos, vos estás dedicado al gremio gastronómico de alguna manera y decir, escuchame una cosa, la crisis se palpa en que las mesas están vacías y los consumos son paupérrimos, y eso, bueno, va de suyo en que varios emprendimientos gastronómicos deciden reducir su personal o directamente, en algunos casos, cierran directamente. Sí, sí, tal cual. Y yo planteé el caso gastronómico como un ejemplo, ¿no? Pero bueno, los textiles de la zona de San Martín, las zonas, digamos, de la UOM, los metalúrgicos, los talleres, ¿no? Los talleres, que nuestros barrios están llenos de talleres metalúrgicos chiquitos, de plástico, de otras industrias, los talleres plásticos, por ejemplo, de Lanús, las curtiembres, digamos. La situación realmente es dramática por varias cuestiones. Y acá, bueno, hay varias lecturas, ¿no? Por supuesto, la lectura fundamental es política, la lectura fundamental es económica, porque esto sucede como coletazo directo del plan económico que aplica este gobierno encarado por los hermanos Milei, que pretenden vender éxitos. Hoy, por ejemplo, hoy tenemos un caso particular. Hoy, lunes,
13 de abril, perdón, 13 de julio. Mm. Hoy Clarín ya lanzó la campaña de reelección de Milei en tapa. Sí, se vio ¿No? la tapa, ¿no? Milei Claro. avanza con todo, tenemos 10 encuestas que dicen que Milei sería, y su espacio sería el más votado, cuando aparentemente las encuestas, otras encuestas dicen otra cosa, bueno, pero como la encuesta... Claro, pero más allá de las encuestas, lo que sí, digamos, está esto que es un factor que, bueno, muy bien lo plantea el filósofo coreano Byung-Chul Han, perdón, Uh-huh. en el libro Psicopolítica, que, claro, la premisa de esto, ¿cuál es? Que el sujeto sometido no es consciente de su propio sometimiento, ¿está bien? Uh-huh. Y entonces, en esta realidad paralela que crean los medios, que crea la Big Data, que crea el control, que está esta ilusión de libertad, ¿no? La ilusión de libertad es controlada absolutamente por el sistema. Vos fíjate un dato económico. La gente que hace los trabajos en Rappi, ¿no? En estos portales, digamos, que bueno, llevan comida y demás. Salió publicado ayer en La Nación, ayer domingo, un dato, por ejemplo, que es escalofriante, que es que la mayoría de los trabajadores de estas apps están endeudados con las propias apps. ¿Está bien? ¿Para qué? Para arreglar sus bicicletas, para arreglar sus motos. Y esta gente que en su mayoría pensaba que eran libres, que eran sus propios jefes. Bueno, esta ilusión de libertad, ¿no? Que es profundamente controlada por el sistema, ya se empieza a reflejar de una manera descarada. Y es ahí donde hay que analizar, pensar y sintetizar esta etapa. Que eso es lo que, lamentablemente hasta ahora por lo menos, no viene sucediendo por el lado del peronismo fundamentalmente y de la oposición en general, ¿no? O sea, no hay un entendimiento de la etapa, no hay un entendimiento de qué le pasa a la sociedad, concretamente, más allá de las consignas de siempre, que las consignas son consignas, ¿no? Pero digo, el entendimiento, si el peronismo, la Argentina, hace 80 años surgió, fue porque entendió qué sucedía con la sociedad, entendió de raíz qué sucedía con el pueblo. Bueno, eso se perdió. Entonces, claramente, Clarín saca hoy en tapa la reelección, la campaña de reelección de Milei. ¿Por qué? Porque la fortaleza del gobierno nacional es la debilidad del peronismo. Sí, no, reportaje lamentablemente, digo, encontrás una crisis dentro del propio peronismo que hace que, no es que no sería extraño, ¿no? Que surgieran liderazgos y que el propio peronismo tuviera que decir, bueno, quién queremos o a quién no queremos. El problema es un combate feroz digamos, y es una pequeña parte de una crisis entre distintos sectores, y pareciera que en determinado momento es peor el enemigo interno que el gobierno nacional, ¿no? Bueno, lamentablemente eso, a lo que vos haces referencia, existe, y la interna está en una situación muy fuerte, y sectores, digamos, minoritarios del movimiento peronista, que son claramente sectas dentro del peronismo, o que son, digamos, revolucionarios vírgenes, si se quiere, ¿no? Para darle una definición así quizás más contundente, y me refiero con nombre y apellido, ¿no? Máximo Kirchner, Tinianelli, Mayra Mendoza, La Cámpora, los acólitos, los satélites, digamos, de esos sectores que pretendieron socialdemocratizar al peronismo, y hoy en día se ven reducidos prácticamente a una mínima expresión política, están haciendo lamentablemente todo lo posible para que este gobierno se siga fortaleciendo, y bueno, del otro lado no le contestan, porque por supuesto no hay que contestar, lo que hay que buscar es la síntesis, pero hay algo que el cristianismo siempre hizo y que vuelve a repetir como farsa de la tragedia, que es lavar los trapos afuera, ¿no? Gravísimo error. Sí, no entablar una genuina discusión interna para decir, bueno, muchachos, para encontrar los caminos, por lo menos para dilucidar. Yo cuando escucho un tema, cuando dicen, no, vayamos unos pasos, vayamos una interna, y alguien te dice, pero van a judicializártela. Bueno, las pasos no, en estos casos, pero vas a dejar tantas heridas que va a haber después dificultades para... Bueno, los problemas que surgen ahí
Si es que, además, hay algo que, no sé, a mí me parece, si alguien cree que porque se fue, pareciera que se fue Adorni y el gobierno nacional recuperó la iniciativa política, pero sobre la base de continuar y profundizar, bueno, un modelo de exclusión, o como vos señalás, viene en el artículo, un modelo que donde aparentemente lo que tenemos a la vista no es que vamos a entrar vamos a ver la luz al final del túnel, sino que seguimos barranca abajo. Sí, sí, eso sin duda. Lo que pasa es que también, digamos, hay que entender esto que charlábamos antes, ¿no? ¿Por qué retoma la iniciativa el gobierno? Porque la propia fortaleza del gobierno es la debilidad del peronismo. Y si encima a eso le sumamos estos estallidos de vírgenes revolucionarios que dicen, por ejemplo, que Kicillof es parecido a Bandor, que, bueno, juegan, digamos, a cuestiones que nada tienen que ver ni con el peronismo, ni con la etapa, y peor aún, están completamente lejos de la gente, completamente lejos de la persona que todos los días toma el tren Sarmiento para ir a trabajar, o el tren Roca, o que abre el comercio como puede, o que busca en la calle algo para comer, que cada vez se ve más. Digamos, es ahí donde tiene que estar la energía puesta de la política, de la oposición, para poder recuperar por lo menos aspectos dignos de este pueblo que fueron perdidos, que se perdieron estos últimos años. Entonces, la responsabilidad es política, el reclamo es político, y claramente las acciones tienen que enmendarse, digamos, en todos los aspectos de las organizaciones libres del pueblo. Los sindicatos, los movimientos sociales, los centros de estudiantes, pero es la sociedad la que tiene que empezar a hacerse cargo de esto, es la sociedad. No esperemos que las estructuras o las superestructuras den una respuesta si la gente no está indignada, y la verdad que sobran motivos para estar indignados, ¿verdad? Maximiliano, en ese tema, digo, se vio, bueno, en la marcha que se convocó hace una semana, creo todos 15 días en realidad, aquí en Morón, de los gremios, una unidad gremial que no se veía hace mucho tiempo, vamos a decir, porque justamente uno a veces decía, aparecía una jefatura del peronismo y aparecían expresiones gremiales a veces enfrentadísimas. Hoy en día, digo, esos enfrentamientos no existen entre las distintas expresiones gremiales y sociales, y bueno, se han coaligado aquí en Morón para pedir justamente que la CGT se ponga las botas, como quien diría, y convoque a la lucha, que es lo único que, en síntesis, o sea, una política más de calle, que es lo único que puede sacar la discusión de si yo soy, ¿cómo te puedo decir?, del barniz que le ponen a la política de, no, porque vos te pareces a Bandor, como si la Argentina fuese la de la década del 60, ¿no? Tal cual, Gabriel. Bueno, creo que lo que sucedió el pasado 23 de junio en Morón, donde más de 2.000 trabajadores se movilizaron, más de 2.000 trabajadores de casi 50 gremios, de la CGT y de las dos CTA, movilizados y básicamente una gran movilización y un gran hecho político, digamos, que fue convocado centralmente por la CGT regional Morón y Ituzaingó Hurlingham, ¿verdad? Uh-huh. Que la conduce, entre otros, el compañero Alfonso Martínez. Me parece que eso fue el dato fundamental. Ahí está lo que charlábamos recién. Bueno, si la política no logra sintetizar lo que sucede en la sociedad, bueno, en el caso de Morón, fue el movimiento obrero quien sintetizó lo que realmente sucede en las calles. Por eso más de 2.000 trabajadores se movilizaron en Morón. Fue realmente impresionante. Y claramente no fue la única movilización, esto va a tener repercusiones en otros sectores de la provincia de Buenos Aires y del país, y es como sucede en la historia argentina. Nosotros pensemos, acordémonos, mejor dicho, que el 17 de octubre del 45, para la CGT había convocado a un paro para el 18 de octubre, ¿está bien? Y fueron las bases, fueron la gente la que salió el 17 e hizo esa gran revolución, única revolución en la Argentina, una revolución pacifista, donde sin disparar un solo tiro, comenzó a darse un cambio notable, único, maravilloso, que hasta el día de hoy perduran esas banderas, que ahí sí fue una revolución política, económica, social y cultural,
insisto esto, sin disparar un solo tiro, único caso en el mundo. Esa revolución la hizo el pueblo argentino el 17 de octubre. Lo que sucedió acá el 23 de junio en Morón tiene que ver con esas lógicas, con esa memoria rebelde, con esa memoria de organización que tiene nuestro propio pueblo y que sale a las calles, que las calles, por supuesto, como el espacio natural de la protesta, ¿no? Hay algo que el gobierno está fuerte coyunturalmente en este momento, porque la oposición está débil. Clarín saca la campaña porque le pagaron con Telecom, ¿verdad? Digamos, le dieron finalmente Telecom, y ese es el arreglo político, un arreglo de grandes negocios. Ahora salió la foto, por ejemplo, de Insaurralde con Juan Napoli, que es un banquero mileísta, que había sido candidato de Milei, la foto viendo el partido la vez pasada. Bueno, ahí comienza, digamos, los corruptos están en un espacio, se juntan entre ellos, y después está el pueblo. Y me parece que claramente empieza a darse un movimiento desde la periferia al centro, que es como la etapa marca, ¿no? De la periferia al centro. Y vuelvo a esto, no le pidamos, o mejor dicho, pidámosle porque nos corresponde exigirle, pero no tengamos una visión religiosa, si se quiere, digamos, de las estructuras políticas y sindicales, de que, lo que deben hacer, sino que el ejemplo más claro es lo que sucedió en Morón el 23 de junio. Fue el movimiento obrero, fueron las bases, fueron los trabajadores los que se movilizaron, y ese es el camino. Que esto empieza a darse en la Argentina de a poco. Bueno, Maxi, interesante la reflexión porque, bueno, el oeste no es una isla y, bueno, esperamos que esto influencie o apunte a realmente que se generalice una acción, como decimos, de donde el pueblo empieza a protagonizar la política de una manera más decidida y, en todo caso, si hay internas que se definan ahí, ¿no? En la acción concreta. Tal cual, y por sobre todas las cosas, decirle a ciertos sectores sectarios del movimiento que si realmente tienen ganas de ser gobierno y de sacar a Milei, porque quizás, digamos, hay sectores que tienen un discurso, declaman algunas ideas, pero en la práctica le hacen el caldo gordo a este gobierno, y peor aún, no a este gobierno, sino a este modelo económico de hambre, miseria y exclusión, ¿no? No, saludarlo, Maxi. ¿Cómo te va, Manolo? Te saluda, Maxi. Oh, Manolo, ¿cómo estás? Te estaba escuchando atentamente. No, me quedo con la frase, ¿no? Porque me hace recordar tiempo, bueno, hace 80 años, todavía no llegué a los 80 años, pero hay frases que quedan de los líderes, de los verdaderos líderes de verdad, ¿eh? La única verdad es la realidad, Maxi. Es la realidad que caminás vos todos los días por las calles de Morón, la que vemos realmente el deterioro, ¿no?, económico de la gente, y creo que sí ha sido un hito lo de la marcha de la CGT con la CTA, y se va a repercutir, ¿eh? Acordate que se va a dar en varias seccionales seguramente, de la CGT y de la CTA, porque es el único camino, me parece, a seguir. Sin duda, por eso la coyuntura es negativa, ¿no? Eso sin duda, pero no perdamos las esperanzas, no perdamos la fe, no perdamos la fuerza, y el futuro será nuestro por prepotencia de trabajo y de organización política. Cambio generacional también es importante, ¿eh? Sin dudas, también. Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Recordamos, muy buen informe hizo, ¿eh? Muy buen informe. Maximiliano Borges, que publicó una nota, nota en página 12 sobre un poco cómo afecta la crisis al conurbano bonaerense, y acá, bueno, destripamos un poco las internas y las propuestas políticas que ocurren aquí. Gracias, Maxi.